Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnado en Cómo entrenar a tu dragón. Hippo es mi hermano autor Nerdbombado 2. La sinopsis original se ha adaptado para introducir una fusión de mundos con diferentes visiones, lo que hace que los elementos cruzados de la historia sean más naturales y significativos. Tras morir en su mundo original, Rob reencarna en el hermano mayor de Hippo en Cómo entrenar a tu dragón. Pensó que su vida sería pacífica, pero todo cambia cuando conoce a un personaje de otra historia que le revela la verdad. La Tierra se ha expandido misteriosamente 100 veces, ahora dividida por barreras mágicas llamadas los muros de la leyenda, que separan diferentes realidades. Rob pronto descubre que muchos mundos, como Hotel Transilvania, Encanto y muchos otros, se han fusionado. En el centro de este caos se encuentra un artefacto divino, fragmentado y esparcido por el mundo. Quien reúna todas las piezas podrá reescribir la realidad y convertirse en el nuevo dios de este universo. Ahora, Rob debe proteger a su familia y explorar estos peligrosos mundos. 14. Capítulo 14, El dragón que no escapó. Capítulo 14, El dragón que no escapó. El sol de la tarde apenas se filtraba entre las espesas copas de los árboles cuando Hippo llegó al claro. Jadeaba, más por los nervios que por el cansancio. El rastro en su mente era claro, marcado por el recuerdo del rugido, el impacto y algo que jamás olvidaría: los ojos del Furia Nocturna. El suelo estaba marcado con profundas garras y quemaduras. Tragó saliva con dificultad. Te estrellaste aquí, estoy seguro. Entonces lo oyó. Un sonido bajo. Un gruñido apagado. Como un trueno lejano resonando en el bosque. Hippo se quedó paralizado, escondido tras el tronco de un árbol. Con cuidado, se asomó. Y allí estaba. La Furia Nocturna. El dragón volaba lentamente en círculos por el claro, olfateando como si buscara algo. Tenía el ala izquierda parcialmente plegada, claramente herida, pero no lo suficiente como para impedirle caminar. Su cola azotaba el aire, inquieta. Estaba herido, pero vivo. Hippo pensó: anoche, después de dejar ir a Furia Nocturna, todavía está aquí. Pero, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué sigues aquí? Susurró para sí mismo. Respiró profundamente, sacó lentamente la pequeña daga que llevaba, la miró, y la dejó caer al suelo. Con pasos cuidadosos, salió de detrás del árbol. El dragón se giró al instante, con los ojos verdes abiertos y el cuerpo enroscado como un resorte. Un gruñido resonó por el bosque. Hippo se detuvo. Levantó las manos lentamente. No quiero pelear. Desdentado bajó el cuerpo, como si estuviera listo para abalanzarse. Pero no avanzó. Solo, quería volver a verte. Silencio. El dragón parpadeó. 2 veces. Pero no se movió. Hippo dio otro paso. Luego otro. El dragón emitió un sonido grave, una advertencia, e Hippo se quedó paralizado. Se miraron fijamente durante largos segundos. 2 seres de mundos opuestos, unidos por un instante que ninguno comprendía del todo. Lentamente, Hippo sacó un trozo de pescado de su morral. El mismo pescado ahumado del desayuno. Se lo ofreció. ¿Paz? Desdentado olfateó el aire. Luego dio un paso. Otro. Hippo contuvo la respiración. El dragón se acercó. Su hocico rozó la mano del niño. Y con un movimiento rápido, atrapó el pez. Hippo dejó escapar una risa nerviosa, aliviado. Tienes más dientes de los que deberías, creo que te llamaré Desdentado. El dragón emitió un ruido extraño. Casi como una risa. Era difícil saberlo. En ese claro, algo cambió. Por primera vez, un vikingo se enfrentó a un dragón sin miedo. Y un dragón aceptó la presencia de un humano sin atacar. Se sentaron juntos, separados por apenas unos metros de hierba y desconfianza mutua. Pero allí estaba el comienzo de algo mucho más grande: la amistad. Al otro lado del pueblo, Thor acompañaba a Astrid a su casa.
Entonces, ¿qué te pareció el entrenamiento de Gober? Preguntó con una sonrisa. Astrid suspiró, echándose el pelo hacia atrás. Bueno, sigo viva. Así que es un buen comienzo, dijo con una sonrisa irónica. ¿Pero qué pasa con Hippo? ¿No vas a ayudarlo? Thor se detuvo un momento, mirando el cielo teñido de naranja por el atardecer. Su voz era firme, aunque su expresión no traslucía mucho. Todavía no ha descubierto en qué es bueno. Pero lo está logrando. Le sonrió a Astrid. Vamos a casa. Con un movimiento rápido, levantó a Astrid como si fuera una princesa. Ella se sonrojó levemente, sorprendida por su audacia. Thor activó su poder y los dos fueron llevados rápidamente a su casa. Cuando llegaron, Astrid se volvió hacia él. Quédate, a cenar. Solo un ratito. Por ti me quedaría hasta la mañana. Respondió con una sonrisa juguetona. Pasaron horas comiendo, hablando, riendo. La noche tranquila que ambos necesitaban. Más tarde, cuando Thor regresó a casa, abrió la puerta y encontró a Hippo sumido en sus pensamientos, garabateando en su cuaderno. Entonces, ¿ya descubriste lo que puedes hacer? Preguntó curioso. Hippo miró hacia arriba, pensativo, recordando su silencioso intercambio con Desdentao en el claro. Sí, creo que he encontrado un camino. Thor asintió. Bien. Entonces vete a la cama. Mañana entreno. Le dio a su hermano una palmadita en el hombro y se dirigió a su habitación. Como de costumbre, esperó a que cayera la noche, y luego se escabulló por la ventana, rumbo a la cabaña donde Shiro lo esperaba. Cuando entró, su dulce voz lo saludó. Shiro dice, Nissan, ¿por qué tardaste tanto? Thor se acercó y se sentó a su lado con una suave sonrisa. Lo siento, Shiro. Tenía algunas cosas que atender. La levantó con cuidado y la llevó a la cama. Acostado a su lado, la envolvió en un abrazo protector. Buenas noches, Shiro. Buenas noches, Nissan. Respondió ella, sonriendo mientras cerraba los ojos. Allí, bajo el silencio de la noche y el calor de sus brazos, Shiro cayó plácidamente dormido. Y Thor sintió paz. 15. Capítulo 15, el primer desafío. Capítulo 15, el primer desafío. La mañana siguiente llegó demasiado rápida para Hippo. Apenas el sol había salido por el horizonte cuando se encontró de nuevo en el centro de la arena del dragón, el corazón del entrenamiento vikingo. Pero esta vez, el aire estaba cargado de tensión. Bokon estaba en el centro, con los brazos cruzados y una sonrisa pícara en el rostro. Hoy nos enfrentamos a algo más interesante, anunció. Liberen al Nader mortal. Un silencio mortal cayó sobre la arena. La puerta de hierro crujió lentamente. De entre las sombras emergió una criatura esbelta, cubierta de brillantes escamas de color azul zafiro. Los agudos ojos del Nader mortal escudriñaban el campo. Su pico curvo relucía como una espada. A lo largo de su lomo, las afiladas espinas resonaban al moverse, como una hilera de espadas listas para ser lanzadas. Hippo tragó saliva con dificultad. Desde arriba, Thor observaba en silencio desde las gradas de piedra. Se apoyaba en una columna, con la mirada fija en el dragón que se alzaba. Este fue el primer dragón con el que luché junto a Shiro, murmuró Thor, absorto en sus pensamientos. Tantos recuerdos, se me hace raro verlo ahora. Gober ladró órdenes. Astrid, muévete. Patapez, deja de esconderte. Brutilda, Brutacio, dejen de discutir. Y Hippo, levántate y lucha. Abajo, en la arena, Hippo temblaba visiblemente, con la mirada fija en Nader. Los demás adolescentes se quedaron atrás, observando atentamente. Astrid tenía el rostro serio. Brutación murmuró con una sonrisa burlona. Buena suerte, palillo. Esa cosa te va a asar. Pero Hippo ni siquiera lo oyó. Intentaba controlar su respiración, recordando las palabras de Thor del día anterior. Lucha con tu corazón. El Nader chilló y cargó. Hippo rodó hacia un lado justo a tiempo. La arena explotó donde había estado un segundo antes. Se puso de pie rápidamente, con los ojos abiertos como platos. El dragón giró con gracia mortal, preparándose para otro ataque. Desde arriba, Thor apretó los puños. Vamos, Hippo, recuerda. Siempre apunta antes de disparar. Las espinas tardan 2 segundos en recargarse, tú puedes. Hippo se agachó tras una pila de escudos viejos. El Nader lanzó una ráfaga de espinas, que rebotaron contra las armas oxidadas. Aprovechando la pausa del dragón, Hippo corrió en zigzag, desviando su puntería. No puedo vencerlo con fuerza, pero tal vez pueda cansarlo. El Nader arremetió de nuevo. Hippo se deslizó debajo de la criatura, que rugió de frustración.
Con cada esquiva, con cada movimiento, parecía comprender no solo al dragón, sino a sí mismo. Finalmente, tras largos minutos de tensión, Bokon silbó. Los guardias entraron corriendo y metieron al nader de vuelta en su jaula. Hippo cayó de rodillas, exhausto, pero vivo. Thor observó en silencio, pensando. Él pensó que quería luchar con su mente, pero mi intención era que intentara comprender a los dragones. Thor bajó y se paró junto a Astrid. Le acarició suavemente la mejilla y le preguntó en voz baja, ¿estás bien? Ella sonrió con cansancio. Estoy bien. No fue nada. Él tomó su mano y se acercó a Hippo. Hoy eres más fuerte, hermano, dijo Thor. Hippo parecía serio, todavía recuperando el aliento. Thor asintió. Leíste su patrón de ataque, y sobreviviste. Estoy impresionado. Hippo simplemente asintió, con una leve sonrisa abriéndose paso. Más tarde ese día, después de que los demás se fueran, Hippo regresó a casa y recogió pescado para Desdentao. Empezó a observar el comportamiento del Furia Nocturna, observándolo en silencio mientras intentaba acercarse. Mientras tanto, Thor caminaba junto a Astrid. Llegaron al borde del acantilado, donde la brisa marina les acariciaba el pelo. Thor se sentó y la atrajo suavemente hacia su regazo, rodeándola con sus brazos. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó curiosa. Porque pensé que podrías estar cansado de todo el entrenamiento, y también, quería estar a solas contigo, dijo suavemente. La besó, primero con ternura, luego con más intensidad. Astrid respondió, sus dedos se curvaron en su camisa. El momento se volvió más cálido, más intenso. Cuando las manos de Thor se posaron en su cintura, Astrid jadeó levemente. Aquí. Alguien podría ver, sonriendo con sorna, Thor la alzó en brazos como a una princesa y activó sus poderes. En un abrir y cerrar de ojos, estaban dentro de su casa. La llevó a su habitación y cerró la puerta con cuidado. La luz era tenue. Sus miradas se cruzaron en silencio. Empezaron a desvestirse el uno al otro, lentamente, explorando cada momento con reverencia y cuidado. Thor admiraba la belleza de Astrid frente a él, con el corazón latiendo con fuerza. La besó de nuevo, esta vez más profundamente, recostándola en la cama mientras su pasión se desplegaba con ternura y pasión. Su conexión no era solo física. Era emocional, intensa y real. Envueltos en el calor del otro, Astrid finalmente apoyó la cabeza en su pecho, respirando suavemente. Thor también cerró los ojos, sosteniéndola. 16. Capítulo 16, el vínculo oculto. Capítulo 16, el vínculo oculto. Había pasado una semana desde que Astrid y yo nos convertimos oficialmente en pareja, y llevamos las cosas al siguiente nivel. Esa mañana todavía estaba en mi mente. Cómo se había despertado enredada en mis brazos, me había besado suavemente, y luego, de repente, había salido corriendo por la puerta, murmurando algo sobre no querer que sus padres se enteraran. Corría como si un dragón la persiguiera, pero al menos no sospechaban nada. Pero desde entonces todo había ido bien. A Shiro no le importó mucho. Después de todo, es un dragón. No es como los humanos, a quienes les podría importar si tengo más compañeros. Aún así, mi atención volvió a lo que importaba. Ese día, en el ring de entrenamiento, me quedé en la pasarela superior, con los brazos cruzados, observando a los demás abajo. En la arena, observó a Hippo, quien empezaba a usar lo aprendido con Furia Nocturna en las sesiones de entrenamiento de dragones. Thor vio a Bokon elogiar a Hippo, mientras que Patán Mocoso, Brutacio, Patapez y Brutilda se sorprendieron de la gran mejora del palillo. Bokon luego anunció que, debido a su gran actuación, Hippo sería elegido para matar a un dragón frente a toda la aldea. Thor miró a Hippo, que parecía incómodo, y pensó, intentará escapar con Furia Nocturna esta noche, y como Astrid no está aquí para desempeñar el papel de descubrir su secreto, tendré que hacerlo yo mismo. Luego Thor bajó y felicitó a Hippo. Astrid le agarró la mano y lo hizo a un lado, queriendo hablar. ¿Astrid? Me giré sorprendida. No dijo ni una palabra. Simplemente me tiró de la mano y me sacó rápidamente de la arena. Lo siento, Hippo, murmuré por encima del hombro. Hablamos luego. Me arrastró hasta nuestro acantilado favorito, donde el viento siempre traía el aroma del mar. La hierba danzaba a nuestro alrededor y el horizonte se tiñeba de naranja con el sol poniente. Me senté primero y luego la senté en mi regazo. Con mi cabeza apoyada en su hombro, susurré. ¿Qué ocurre? Astrid dudó, luego preguntó en voz baja. Thor, ¿cuándo vas a hablar con mis padres? Sobre nosotros. Sobre nuestro futuro. Su voz temblaba levemente. Intentaba sonar dura, pero podía sentir sus nervios.
Incluso con toda su fuerza vikinga, seguía siendo una niña, joven, enamorada e insegura tras entregarse a mí por completo. Le levanté la barbilla y la besé, largo y lento, como si intentara calmar su alma. Entonces respondí suavemente: cuando mi padre regrese, hablaré con él. Después, hablaré con el tuyo. Lo prometo. Está bien, susurró. Solo, no tardes mucho. No lo haré. La besé de nuevo, más profundo esta vez. Ella no se resistió. Sin decir otra palabra, la levanté en mis brazos, dejando que el viento nos llevara a casa. Apenas llegamos a la cama. Pasaron las horas, tiempo perdido en pasión salvaje, extremidades entrelazadas, susurros, risas y calor. No nos contuvimos. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y completamente perdidos el uno en el otro. Más tarde, mientras la luz de la luna se filtraba por la habitación, yacía con Astrid acurrucada contra mi pecho. Su respiración era lenta y apacible. Le aparté un mechón de pelo de la cara y la abracé más fuerte. Pase lo que pase después, protegeré esto. Pero sabía que la noche no había terminado. Porque lejos de aquí, Hippo planeaba escapar. Y no tuve más opción que detenerlo, solo lo suficiente para mantenerlo en el camino correcto. 17. Capítulo 17, La sombra de la reina. Capítulo 17, La sombra de la reina. Después de un rato, sabiendo perfectamente que Hippo planeaba escapar, Thor permaneció en silencio junto a la ventana, mientras el viento soplaba suavemente a través del marco abierto. Volvió la mirada hacia Astrid, que seguía tumbada plácidamente a su lado, con el cuerpo desnudo y un brazo sobre su pecho mientras dormía. Su respiración era tranquila, su rostro sereno, ajeno a lo que estaba por venir. Thor suspiró, apartándole un mechón de cabello dorado del rostro. Con cuidado y precisión, la vistió con delicadeza, procurando no despertarla. Cada movimiento era delicado, casi reverente. Una vez vestida, la alzó en brazos, abrazándola como a una princesa de cuento de hadas. El calor de su cuerpo persistió en su piel, pero su mente ya estaba en otra parte. Saltó por la ventana de su casa con facilidad, aterrizando silenciosamente en su dormitorio. Allí, la colocó con cuidado sobre la cama y la cubrió con la manta con una ternura que contrastaba marcadamente con su habitual rudeza. Se quedó un momento, observándola dormir. Luego se giró, con la mirada endurecida al adentrarse en la noche. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Hippo avanzaba sigilosamente por las afueras de Berk, cargando la silla de Desdentao. Miró a su alrededor con cautela, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. Desdentado, vamos, amigo, susurró. Es hora de tomarnos unas vacaciones. Y preferiblemente, unas para siempre. Su voz estaba cargada de esperanza, pero también de tristeza. Había tomado una decisión. No podía quedarse. No después de lo que sabía. No después de lo que podrían hacerle a su dragón. Hippo se detuvo y miró a su alrededor. Compañero. Pero Desdentao no estaba allí. Antes de que pudiera llamar de nuevo, una voz profunda detrás de él interrumpió el silencio. ¿A dónde vas? Sobresaltado, Hippo se dio la vuelta y vio a Thor acercándose con paso pausado. Su presencia era abrumadora, como una tormenta a punto de estallar. Hippo tartamudeó, intentando explicarse, pero antes de que pudiera decir nada, Chimuelo saltó frente a él con un gruñido gutural, con los ojos brillando desafiantes mientras adoptaba una postura defensiva. Thor reaccionó instintivamente. Agarró a Hippo y lo jaló hacia atrás, activando sus poderes de trueno en un destello de electricidad. Cuidado, Hippo. Es un furia nocturna. Quédate detrás de mí mientras lo derribo. Un trueno resonó en el aire. Chispas iluminaron el cielo nocturno mientras el aura de Thor se llenaba de poder puro. Dio un paso adelante, con relámpagos enroscándose en sus puños, con la mirada fija en Chimuelo. Pero incluso mientras desempeñaba el papel, sus pensamientos lo traicionaron. Hombre, actuar es un rollo. Anda, Hippo. Solo quiero dormir. Hippo se interpuso rápidamente entre su hermano y su dragón. ¡No! Espera. No es peligroso. Desdentao se calmó un poco, percibiendo la confianza de Hippo. Thor exhaló y dejó que el rayo se disipara. Me voy a dormir, murmuró. Esperemos a que vuelva papá. Él decidirá qué hacer con tu amiga. Se dio la vuelta, claramente dispuesto a dejar la farsa y volver a casa, pero Chimuelo de repente extendió la mano y lo agarró por los hombros. Thor arqueó una ceja. Hippo lo miró fijamente a los ojos. ¿No me dijiste que intentara ser un héroe de otra manera? Entonces déjame mostrarte. Thor hizo una pausa. Luego asintió.
Momentos después, estaban en el cielo, elevándose sobre las montañas boscosas y los fiordos helados. El viento frío aullaba en sus rostros mientras Desdentado atravesaba las nubes como una flecha. Las estrellas brillaban en silencio, observándolos. Entonces, uno a uno, empezaron a aparecer dragones. Primero unos pocos, luego docenas, luego cientos, elevándose como sombras del mar, volando en formación como si los llamara una fuerza invisible. Thor entrecerró los ojos ante el espectáculo. Hippo, deja que Furia Nocturna los siga. Hippo, ya delante de él, guió a Chimuelo para seguir al enjambre. Avanzaron juntos como una corriente de fuego por el cielo nocturno. Thor los seguía de cerca. Finalmente, los dragones los condujeron a una isla remota, ennegrecida por la ceniza y con afilados acantilados volcánicos. En su centro se alzaba un volcán colosal, cuya cima emitía un tenue resplandor rojizo. Túneles naturales y respiraderos abiertos surcaban su superficie como heridas abiertas. Los ojos de Hippo se abrieron de par en par mientras observaba a los dragones descender, cada uno arrojando cadáveres, ganado o presas cazadas en los oscuros agujeros del volcán. Genial, murmuró Hippo con amargura. Están tirando nuestra comida a un volcán. Mientras Hippo murmuraba, Thor entrecerró los ojos y activó de nuevo su poder de trueno. Una chispa eléctrica brilló en sus iris mientras su visión cambiaba, trazando líneas electromagnéticas y señales de calor. Se concentró en el núcleo del volcán y lo vio. Una silueta enorme se movía en su interior. Más grande que cualquier dragón que hubiera visto. Un monstruo acurrucado en las profundidades. La reina. Nivel, candidato general, pensó Thor con tristeza. Tal como sospechaba, con tantos mundos fusionados, los monstruos y villanos se han vuelto más fuertes. Esta no será una pelea cualquiera. De repente, un pequeño y frágil dragón voló de vuelta al volcán, con las manos vacías. Sin presas. Lo que ocurrió a continuación sacudió a Hippo hasta los cimientos. Una cabeza monstruosa surgió de las sombras y devoró al pequeño dragón de un bocado. El corazón de Hippo se congeló. Él se quedó mirando con incredulidad. Ellos sacrifican su comida a ese monstruo. Si no traen presas, se convierten en presas, susurró. Su voz temblaba de horror. Thor no esperó. Agarró el hombro de Hippo con fuerza. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Desdentado dio un giro brusco en el aire, desplegando sus alas al ganar velocidad. La isla volcánica se hizo más pequeña tras ellos. El enjambre de dragones se convirtió en sombras lejanas en el cielo. Volaron rápido. El aire a su alrededor crepitó cuando la electricidad de Thor volvió a surgir. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos brillaban de concentración. Esta va a ser una batalla dura. Los relámpagos danzaron ante sus pupilas mientras las estrellas de arriba parpadeaban, y la tormenta se acercaba. 18. Capítulo 18 antes del juicio final. Capítulo 18 antes del juicio final. Tras aterrizar suavemente en el acantilado cubierto de hierba cerca de Berk, Thor respiró hondo, observando el horizonte con los ojos entrecerrados. El vuelo había sido intenso, y el descubrimiento que acababan de hacer le pesaba profundamente. El viento le alborotó el pelo mientras se giraba hacia su hermano menor. Por fin encontramos el nido del dragón, dijo Thor con tono serio. Tenemos que decírselo a papá. Hippo se quedó paralizado al instante. El corazón le latía con fuerza en el pecho y apretó con más fuerza las riendas de Desdentado. ¡No! Soltó, con el pánico apoderándose de su voz. Si papá se entera, matará a Desdentado. Thor frunció el ceño y miró a Hippo, con expresión indescifrable por un instante. Se cruzó de brazos y dejó que las palabras flotaran en el aire antes de volver a hablar. Entonces, ¿planeas esconder el nido del dragón?, dijo lentamente, solo para proteger a Desdentado? Hippo se mantuvo firme, asintiendo con convicción a pesar del miedo que lo tiraba. Sí. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Thor suspiró, y una sonrisa sutil pero cansada se dibujó en sus labios. Admiraba la determinación de su hermano, aunque fuera imprudente. De acuerdo, dijo. Pero sabes que no puedes ocultarlo para siempre. Con el tiempo, la gente empezará a hacer preguntas. Y tarde o temprano, tendrás que matar a un dragón durante la prueba final. Hippo miró hacia abajo y el peso de las palabras de su hermano lo calaron hondo. Lo sé, dijo en voz baja. Pero puedo intentar convencer a papá, tengo que intentarlo. Hubo un momento de silencio. Thor lo miró, de verdad lo miró, y, por una vez, no vio al debilucho del que la aldea siempre se había burlado. Vio a alguien que se esforzaba, luchando a su manera.
Bueno, dijo finalmente Thor, dándose la vuelta con una sonrisa, buena suerte con eso. En un instante, un rayo lo rodeó, crepitando con energía al activar su poder divino. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, surcando el cielo como un rayo de luz hacia la cabaña. Cuando llegó, la noche ya había caído por completo. El aire era fresco y Berk dormía en silencio. Thor entró en la cabaña con un leve crujido de la puerta de madera. Dentro, todo estaba en paz. Shiro dormía, su cabello suavemente esparcido sobre la almohada como hilos de plata bajo la luz de la luna. Se movió en silencio, intentando no despertarla. Con cuidado, se acostó a su lado, rodeándole la cintura con el brazo. Como si intuyera su presencia, ella se acercó aún más dormida. Él sonrió suavemente y la atrajo hacia sí, dejando escapar un profundo suspiro al cerrar los ojos. La mañana siguiente un cuerno lejano resonó en las aguas. Los pájaros alzaron el vuelo desde las copas de los árboles, y los aldeanos salieron de sus casas, murmurando entre sí mientras un barco familiar se acercaba al puerto de Berk. El navío vikingo, adornado con robustos escudos y un imponente mástil, atracó lentamente en el muelle. Su llegada fue recibida con vítores de algunos aldeanos jóvenes y miradas cautelosas de otros. El barco había regresado. Estoico el inmenso, el formidable jefe de Berk, subió al muelle de madera con autoridad. Su presencia era imponente. Cada pisada recordaba quién lideraba la tribu. Tras él, los guerreros comenzaron a descargar cajas, barriles y armas. «Vamos», ladró Estoico. «Descargadlo todo. Muévete con ganas». Bokón ya se dirigía hacia Estoico, golpeando rítmicamente los tablones con su pierna de palo. Lucía una amplia sonrisa. Su habitual expresión jovial iluminaba la mañana. Entonces, empezó, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera el ruido del parto. ¿Conseguiste encontrar el nido? Estoico se pasó una mano por la barba, con expresión sombría. Todavía no, murmuró. Pero nos estamos acercando. Hemos rastreado algunas rutas de vuelo más al este, y tengo el presentimiento de que está cerca. Gober, siempre optimista, le dio una palmadita en la espalda a Estoico. Bueno, seguro que lo encontrarás pronto. Mientras tanto, tengo noticias que te alegrarán el día. Estoico levantó una ceja. ¿Ah? Gober asintió con entusiasmo. Tu chico, Hippo, ha estado entrenando mejor de lo esperado. Sorprendió a todos, la verdad. La expresión del jefe se suavizó con curiosidad. ¿Él tiene? Oh, ¿sí? Dijo Bokón. Logró mantenerse firme contra un nader, usó la cabeza en lugar de los músculos. ¡Qué ingenioso! Tiene coraje. Los demás incluso empiezan a respetarlo. Los ojos de Estoico se iluminaron. Siempre había deseado que su hijo encontrara su lugar en la tribu, que se ganara su respeto no por la fuerza, sino demostrando su valía a su manera. Y hay más, añadió Bokón con una sonrisa. Ha sido elegido para matar a su primer dragón en la prueba final. Delante de toda la aldea. Estoico guardó silencio unos instantes. Luego, lentamente, una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Un orgullo, cálido y feroz, llenó su pecho. ¿Es así? Dijo en voz baja. Gober asintió. Deberías ir a verlo. Estoy seguro de que querría que lo supieras. Sin decir una palabra más, Estoico se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su casa, con cada paso lleno de propósito. Por una vez, parecía que las cosas finalmente estaban cambiando, y quizás, solo quizás, para mejor. 19. Capítulo 19, La arena de la verdad. Capítulo 19, La arena de la verdad. Al llegar a casa, Estoico encontró a Hippo comiendo. Se acercó y empezó a hablar. Bokón me contó sobre tu éxito en el entrenamiento, dijo Estoico mientras se acercaba y ponía las manos firmemente sobre los hombros de Hippo. Hijo mío, ahora eres uno de nosotros. Un auténtico vikingo. Esta noche, veré tu lucha contra el dragón, junto con toda la aldea. Prepararé la arena para tu momento de gloria. Salió de la casa, dejando a Hippo en silencio. Hippo se sentó lentamente, con la mirada perdida. ¿Qué voy a hacer? Murmuró. Thor entró en ese momento, miró a su hermano y dijo con calma. Ahora, solo puedes seguir adelante con esto. Vámonos. Hippo siguió a Thor. Caminaron hasta la entrada de la arena. Al acercarse, Hippo observó a la multitud. Vikingos de toda la aldea vitoreando y gritando. La arena estaba abarrotada. Bokón se acercó a Hippo en la entrada y le sonrió. Entra y demuéstrales de qué pasta estás hecho. Alzó la voz. Liberada la pesadilla monstruosa. Las puertas se abrieron y el enorme dragón rugió y irrumpió en la arena. Hippo abrió mucho los ojos al ver a la bestia acercarse.
Miró a su padre y gritó: «Hay otras maneras de lidiar con ellos». Extendió la mano, intentando calmar al dragón, domarlo tal como lo había hecho con Desdentado. Pero en ese preciso momento, Stoico hizo un movimiento repentino, sobresaltando a Pesadilla. El dragón entró en pánico y rugió, desatando llamas mientras comenzaba a atacar. Hippo corría por la arena para salvar su vida. Los aldeanos gritaban. La situación se agravó rápidamente. Algunos vikingos corrieron hacia las puertas, intentando intervenir, pero la Pesadilla fue más rápida. Justo cuando el dragón estaba a punto de dar el golpe fatal, Desdentado apareció, saltando desde arriba y enfrentando a Pesadilla. Se desató una feroz pelea entre los dos dragones. Al final, Desdentado logró ahuyentar a la Pesadilla. Pero nadie aplaudió. Los aldeanos se quedaron mirando en silencio. Entonces, el caos estalló de nuevo cuando empezaron a rodear a Desdentado. Varios vikingos se abalanzaron sobre él, intentando capturarlo. Hippo gritó, corriendo hacia ellos: «¡Alto! No es peligroso. Ninguno de ellos lo es. Solo roban comida para evitar que los mate, esa cosa». La expresión de Stoico se oscureció. «¿Qué cosa? ¿Fuiste al nido de dragones?» «Papá, ese lugar, nunca podrás encontrarlo sin un dragón», dijo Hippo. Stoico miró a su hijo con voz severa. «Quédate aquí. Ya has hecho suficiente por hoy». Se giró y caminó hacia los muelles, preparándose para navegar con los demás para encontrar el nido. Hippo observó desde un acantilado cómo los barcos zarpaban y desaparecían en la niebla. Él se quedó allí, sin esperanza. Thor apareció a su lado. «¿No vas a hacer nada?», preguntó Thor. «¿Qué puede hacer un vikingo fracasado como yo?», respondió Hippo. «Si hubiera matado a ese dragón, nada de esto habría pasado». Thor lo miró con seriedad. «Hippo, quiero decirte algo». «¿Qué?». «Nunca he matado un dragón en realidad». «¿Qué?». «Eso no es cierto. Eres Thor, bendecido por Odín. El más fuerte de la aldea». Thor negó con la cabeza. «No dije que no pudiera. Dije que nunca lo hice. Contuve mi poder. Solo los asusté, nunca los maté». «¿Pero por qué?», preguntó Hippo. «Porque nunca quise hacerles daño. Por eso te dije que fueras un héroe de otra manera. Y encontraste tu propio camino. ¿Vas a desviarte de él ahora?». Thor sonrió débilmente. Hippo respiró hondo. Luego, con renovada determinación en la mirada, se volvió hacia la aldea. «Vamos. Tenemos que salvar a papá, y a Desdentado». Thor asintió. «Sí». 20. Capítulo 20, la primera batalla. Capítulo 20, la primera batalla. Al llegar a la arena, Hippo miró a su alrededor y vio a los demás ya reunidos, aquellos en quienes sabía que podía confiar. Thor se giró hacia él y le dijo con voz tranquila: «Pensé que podrías necesitar ayuda». Sin perder tiempo, Hippo comenzó a guiar a Patapez, Brutacio, Astrid y Patán, enseñándoles a cada uno cómo montar y conectar con sus dragones. Sus movimientos eran precisos pero suaves, demostrando una confianza que solo alguien que había aprendido a base de esfuerzo podía tener. Al principio, cada jinete tuvo dificultades, pero uno a uno, empezaron a comprender el lenguaje de sus dragones. Thor se mantuvo ligeramente apartado, con los brazos cruzados, apoyado en una pared mientras observaba al grupo. Sus ojos dorados se entrecerraron pensativamente y sonrió. «Ver este momento de cerca, es diferente», pensó. «Es como ver cómo algo finalmente cobra forma». Hippo miró a Thor y notó su leve sonrisa. Había una extraña calma en saber que su hermano mayor lo observaba. Eso le daba fuerzas. Se acercó a él, un poco nervioso, y le dijo: «Los dragones ya están ocupados. Así que, supongo que tendrás que ir con alguien». Thor no dudó. «No me importa. Iré a buscar mi hacha para la batalla. Nos vemos en media hora». Hippo asintió. Hubo un breve silencio entre los hermanos, pero fue reconfortante. Ambos sabían lo que estaba en juego. Con eso, Thor activó su poder de trueno y desapareció, dejando tras de sí un rastro de relámpagos. Reapareció frente a la cabaña donde se alojaba Shiro, el tranquilo lugar que se había convertido en su santuario compartido. En cuanto llegó, Shiro corrió y saltó a sus brazos con un grito de alegría. «Nii-san. ¿Por qué has vuelto tan temprano hoy?», preguntó, abrazándolo por el cuello. Thor la bajó con cuidado. No habló de inmediato. Caminó hacia el cofre donde guardaba su hacha. Al rodear el mango con los dedos, su aura cambió. Ya no era solo Thor, el hermano relajado o el observador silencioso. Era un guerrero preparándose para la guerra. Con una respiración profunda, activó su poder de contrato. Una corriente eléctrica blanca surgió de su brazo hacia el hacha.
El metal vibró al fundirse con la tormenta, convirtiéndose en una extensión del propio Thor. Nunca he tenido que usar todo mi poder, murmuró Thor. Nunca fue necesario. Pero contra esa cosa, si no le doy todo lo que tengo, podría no volver con vida. Miró por encima del hombro a Shiro, quien lo observaba en silencio. Su expresión era indescifrable, pero había fuego en sus ojos. Un vínculo entre ellos surgió cuando un rayo blanco brotó de su piel en respuesta. Thor esbozó una sonrisa salvaje. Shiro, prepárate para la batalla. Podría llamarte en cualquier momento. Ella no se inmutó. Su única respuesta fue un decidido sí, Nii-san. Dicho esto, Thor salió de la cabaña, con relámpagos rodeándolo como una segunda piel. Regresó con los demás a toda velocidad, con el sonido del trueno resonando a cada paso. Al llegar de nuevo a la arena, sin decir palabra, saltó sobre el dragón de Astrid. Ella se sorprendió, pero no lo cuestionó. Había algo feroz en sus ojos ahora, algo concentrado. Hippo montó el dragón de Patán, asintiendo a Thor desde la distancia. Estaban listos. Los dragones despegaron, surcando el cielo como una sola unidad. El viento aullaba a su alrededor, pero ninguno sentía miedo. Esto ya no era solo una aventura, era la guerra. Thor se aferró con fuerza a la cintura de Astrid mientras volaban, con la mirada fija al frente. Esta será mi primera batalla real, pensó. Y la de Shiro también. Había algo poético en eso, los hermanos finalmente uniéndose a la lucha, aunque solo fuera espiritualmente por ahora. El aire se enfriaba a medida que se acercaban a la isla. La luz del sol se atenuaba a medida que se acumulaban densas nubes, proyectando sombras inquietantes sobre el mar. Las olas, antes tranquilas, se agitaban con inquietud. Al acercarse al borde de la isla volcánica, la familiar silueta de la montaña apareció ante sus ojos. Se alzaba como un monstruo a punto de despertar. El lugar donde los dragones se veían obligados a alimentar a la aterradora bestia que los dominaba. Hippo miró a los demás. Astrid tenía una mirada decidida, con la lanza cruzada a la espalda. Patán parecía nervioso, pero asintió para sí mismo. Patapez se aferraba a su silla con fuerza, murmurando verdades en voz baja. Brutilda y Brutacio discutían como siempre, pero incluso ellos estaban concentrados. Thor cerró los ojos brevemente. El trueno en su interior rugía, rogando por ser desatado. Pero esperó. Todavía no, solo cuando llegara el momento. El viento volvió a cambiar, trayendo el olor a ceniza y piedra quemada. Hippo lo agarró con más fuerza. Habían llegado al borde de la guerra. 21. Capítulo 21, La Reina Dragón y el Trueno Azul. Aquí está tu traducción de capítulo 21, La Reina Dragón y el Trueno Azul. Estoico llegó a la isla con su flota de barcos. El aire salado del mar estaba cargado de tensión. Su voz atravesó el caos al ordenar con la autoridad de un veterano caudillo vikingo. Preparad las catapultas. Cargad las piedras pesadas. Apuntad a la muralla. No os detengáis. Los guerreros se apresuraron a obedecer, acarreando enormes piedras para las catapultas. El mundo se llenó del crujido de la madera y las cuerdas tensas. Entonces, con un estruendo atronador, los motores se pusieron en marcha, lanzando rocas por los aires. Los proyectiles impactaron en la enorme muralla de piedra, abriendo grietas como telarañas en la antigua fortificación. Con cada impacto llovía polvo y escombros. Finalmente, con un estruendo ensordecedor, se abrió una brecha considerable. Estoico, con los músculos tensos bajo su armadura maltrecha, irrumpió por la brecha. Su hacha relucía bajo el sol moribundo mientras su escudo se preparaba para cualquier contraataque. Un silencio escalofriante se instaló en un instante. Entonces, desde las profundidades del volcán, un rugido ensordecedor rompió el silencio. Los dragones de la isla, presa del terror, emprendieron el vuelo presas del pánico, aleteando salvajemente como si huyeran de la muerte. Uno a uno, se desvanecieron tras las nubes, dejando la isla extrañamente vacía de su antaño temible presencia. Los vikingos estallaron en vítores, seguros de que la victoria estaba a su alcance. Pero el aire se encendió momentos después con un rugido ensordecedor que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Del corazón fundido del volcán emergió una bestia colosal, la reina dragón. Su imponente figura estaba envuelta en escamas férreas, más resistentes que la muralla de cualquier fortaleza. Su aliento ardiente abrasó la playa y sumió los barcos en un rugiente infierno. El calor presionaba como una fuerza viva. Estoico contuvo la respiración. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro y pavor, al enfrentarse a la monstruosa criatura. Los ojos de la reina dragón brillaron con furia antigua, cada paso golpeaba el suelo como un terremoto.
Desde la distancia, los ojos de Thor brillaban con intensidad eléctrica mientras observaba la escena que se desarrollaba abajo. Nivel. Candidato general, murmuró para sí mismo, mientras una feroz sonrisa se extendía por su rostro. La electricidad azul crepitaba en sus brazos mientras las chispas bailaban como serpientes inquietas. Solo están vivos porque esa bestia está jugando con esas molestas hormigas que se atrevieron a molestarla, pensó Thor, entrecerrando la mirada. Junto a él, Hippo, Soluso, tenía los ojos abiertos y el corazón le latía con fuerza. Desdentado, Banguela, corría por el caos, deslizándose entre los escombros en llamas. Sin dudarlo, Hippo avanzó hacia el campo de batalla. En la playa, vio a Chimuelo atrapado, encadenado firmemente a un barco que se hundía. Su corazón latía con fuerza mientras se sumergía en el agua. En otros lugares, se lanzaron distracciones desesperadas para desviar la ira ardiente de la reina dragón, dándole a los vikingos la oportunidad de retirarse. Thor miró a Astrid con preocupación evidente en sus ojos. Ten cuidado, advirtió suavemente. Sin esperar respuesta, le dio un rápido e intenso beso en los labios antes de dirigirse hacia Hippo. Hippo forcejeó contra las pesadas cadenas que ataban a Desdentado, con las manos resbaladizas por el agua de mar y el sudor. A pesar de su esfuerzo, las ataduras resistieron. En ese momento, Thor y Stoik llegaron, sus fuerzas combinadas, cortando las gruesas cadenas como si fueran simples hilos. Desdentado se liberó, agitándose en el agua y rugiendo con furia renovada. Thor miró fijamente a Hippo mientras el joven vikingo montaba sobre la ancha espalda de Desdentado. Stoico se acercó, con la voz baja y llena de arrepentimiento. Lo siento, hijo, por todo. Hippo le dedicó una leve sonrisa. Stoico respondió. Está bien. No tenías que pelear. Somos vikingos, dijo Hippo con una sonrisa irónica. El peligro es parte del trabajo. Con un poderoso impulso, Desdentado se elevó, llevando a Hippo hacia el cielo lleno de humo. Junto con los otros dragones, lanzaron un ataque contra la reina dragón. Thor se movió rápidamente junto a su padre. Papá, saca a todos de esta isla ahora mismo. Vayan lo más lejos que puedan. Stoico abrió la boca para preguntar por qué, pero se detuvo cuando vio la sonrisa salvaje en el rostro de Thor y los relámpagos azul oscuro parpadeando como serpientes inquietas a su alrededor. Los ojos de Thor ardían con fervor de batalla. Esa cosa está jugando con nosotros, explicó Thor. Pero pronto se cansará del juego. Cuando eso suceda, si sigues aquí, no podré contenerme. Stoico asintió con gravedad, indicando a los guerreros que comenzaran su retirada. La voz de Thor resonó como un trueno. Hippo. Retrocede, ahora. Desde el cielo, Hippo escuchó la orden. Confiando en el juicio de su hermano, no dudó. Liderando a los dragones, guió a las fuerzas en retirada para aterrizar junto a Thor. ¿Por qué te retiras, hermano? Preguntó Hippo, con la preocupación reflejada en su voz. Thor señaló a la reina dragón. Mírala. Ni un solo ataque le ha dejado un rasguño. Y ahora, se está poniendo seria. Su expresión se oscureció. Conmigo aquí las cosas serán diferentes. Thor sostuvo la mirada de Hippo, llena de brutal determinación. Ayuda a papá a sacar a todos de esta isla. Sin ellos, puedo ir a por todas. Al ver la feroz resolución en los ojos de Thor, Hippo asintió. Thor le dio un último beso a Astrid antes de girarse para enfrentar al colosal enemigo. Dejando escapar un rugido, Thor invocó su poder. Una columna de electricidad azul oscuro surgió del suelo y se disparó hacia el cielo, iluminando el campo de batalla con un brillo siniestro. La reina dragón respondió al instante, desatando una rugiente columna de llamas. Una lanza llameante como un sol en miniatura. Los dos elementos colisionaron en lo alto, enviando ondas de choque que recorrieron el aire. De vuelta en Berk, los ojos de Shiro brillaron intensamente mientras presenciaba el electrizante enfrentamiento. Sin dudarlo, transformó su cuerpo en una furia luminosa envuelto en una armadura radiante de relámpago blanco. Con un destello, salió disparada hacia el cielo. Un rayo eléctrico más rápido de lo que el ojo podía seguir. Hippo y los demás observaron con asombro cómo pasaba una silueta blanca pura, el aire estaba cargado con el olor a ozono y poder. Shiro aterrizó con gracia junto a Thor. Él le dio una sonrisa aliviada. Llegaste justo a tiempo. Montado en Shiro, Thor ascendió hacia la colosal reina dragón. El hacha de tormenta vibraba con energía eléctrica cruda y pulsaba al ritmo. Esta es nuestra primera batalla juntos, Shiro, dijo Thor con voz firme pero con un matiz de emoción. Esta es la verdadera prueba. Demostrémosle a esta bestia lo que realmente significa el trueno. Sus miradas se cruzaron en un juramento silencioso.
La tormenta de relámpagos azulados y fuego abrasador apenas comenzaba. 22. Capítulo 22, Tormenta y Furia. El trueno contra la Reina Dragón. Capítulo 22, Tormenta y Furia. El trueno contra la Reina Dragón. El cielo sobre la isla estaba cargado de nubarrones, que crepitaban con rayos de color azul eléctrico que atravesaban la oscuridad como cuchillas afiladas. El aire vibraba con energía pura, y el viento feroz levantaba nubes de polvo y escombros de la playa abrasada donde se desarrollaba la batalla. El estruendo de las olas del mar resonaba como el rugido de las bestias más salvajes, amplificando la sensación de una tormenta apocalíptica. Montado sobre Shiro, quien brillaba como una tempestad viviente en su forma de furia luminosa, Thor era una figura de puro poder y determinación. La radiante armadura de Shiro, compuesta de rayos y truenos, vibraba con energía vibrante. Sus alas surcaban el cielo con un batir atronador, y cada aleteo lanzaba chispas y rayos de electricidad que crepitaban por el campo de batalla. Ante ellos, la Reina Dragón se alzaba como una montaña viviente, una bestia colosal cubierta de escamas negras como la obsidiana que brillaban con calor y amenaza. Sus ojos ardían como brasas fundidas, brillando ferozmente a través del denso humo y ceniza que flotaban en el aire. De sus fauces brotaba un rugido ensordecedor que sacudió la tierra bajo sus pies, estremeciendo el mar y el cielo por igual. Thor agarró las riendas con fuerza, sintiendo la oleada de poder que irradiaba a través de la armadura de Shiro y corría por sus venas. «Que empiece la tormenta», gruñó con voz baja y estruendosa. Con un rugido que fusionó la furia del cielo y la tierra, Shiro se lanzó al aire con una fuerza explosiva. Sus alas batieron con fuerza, generando un vórtice espiral de relámpagos plateados que descendió como una lanza hacia la Reina Dragón. La bestia respondió con un torrente de llamas azules, más calientes e intensas que cualquier cosa que Thor hubiera visto jamás. El fuego chocó violentamente con la tormenta de Shiro, provocando una explosión masiva que arrasó el campo de batalla, lanzando arena, rocas y astillas como metralla. La fuerza de la colisión agrietó la superficie de la isla, creando profundas fisuras y lanzando fragmentos de piedra en todas direcciones. Los árboles fueron arrancados de raíz, y las violentas olas azotaron la orilla con implacable furia, sacudiendo los acantilados. Thor se estabilizó en la silla, sin apartar la mirada del monstruoso enemigo. «Mostrémosle a esta bestia cómo suena el verdadero trueno», gritó, alzando en alto su hacha de batalla electrificada. Cargó con una velocidad feroz, dejando arcos de brillantes rayos azules con cada hacha. Shiro siguió su ritmo a la perfección, disparando sucesivos rayos que martillaron la piel acorazada de la Reina Dragón. Chispas saltaron de sus escamas donde impactó el rayo, dejando marcas de quemaduras y grietas en su enorme figura. Pero la Reina Dragón no era una enemiga común. Con un poderoso movimiento de su enorme cola, golpeó el suelo con tal fuerza que la tierra se partió en dos, lanzando a Thor y Shiro hacia atrás. Se estrellaron con fuerza contra el terreno rocoso, llenando el aire de polvo y arenilla. Sin embargo, tanto el guerrero como el dragón se levantaron rápidamente, con determinación inquebrantable y la energía brillando en sus ojos. «No podemos rendirnos ahora», rugió Thor, agarrando su hacha con más fuerza. «Esta es la lucha que nos define». Shiro dejó escapar un grito feroz y electrizante, desatando una tormenta de rayos que atravesaron el cielo, iluminando el campo de batalla como un faro de guerra. Juntos, cargaron nuevamente. Un torbellino de luz y electricidad contra la furia cruda y primaria de la Reina Dragón. Cada golpe resonaba como un trueno, estremeciendo el suelo bajo sus pies. Las olas del océano rugían y se estrellaban contra los acantilados con una fuerza aterradora. Los árboles se incendiaban con las llamas dispersas y el viento aullaba como si lamentara la destrucción. Mientras tanto, Soluso guió a los demás dragones en formación protectora, protegiendo a las fuerzas vikingas en retirada de las zonas más peligrosas de la batalla. Desde su posición privilegiada, observó con asombro el combate entre su hermano y Shiro. «Son tormentas encarnadas, imparables», murmuró, con el corazón palpitando. La Reina Dragón, agotada pero desafiante, dejó escapar un último rugido estremecedor. Reunió las fuerzas que le quedaban y desató una devastadora explosión de fuego azul, un torrente de llamas que amenazaba con consumirlo todo a su paso. Thor se estabilizó, canalizando cada gramo de poder de Shiro y su propio espíritu de lucha en un golpe devastador. Su hacha crepitó con furia eléctrica, brillando con más intensidad que nunca. Las dos fuerzas colisionaron en una explosión cataclísmica que atravesó el cielo y desgarró la tierra. La onda expansiva se extendió en todas direcciones, lanzando rocas y cenizas por los aires.
Cuando finalmente el polvo se asentó, la reina dragón se arrodilló, golpeada y derrotada. Su ferocidad fue sofocada por la tormenta de truenos y relámpagos. Thor y Shiro descendieron lentamente, exhaustos pero victoriosos, bajo un cielo despejado bañado por la cálida luz del sol. La isla estaba marcada, pero la tempestad había pasado. Thor se volvió hacia Shiro, con la voz cargada de alivio y orgullo. Esto es solo el comienzo. La verdadera tormenta apenas comienza. 23. Capítulo 23. Una nueva llama. Capítulo 23. Una nueva llama. Thor se acercó lentamente al colosal dragón caído, cuyo enorme cuerpo yacía sobre la tierra quemada como una montaña derrotada. Aún salía humo de sus heridas, y el suelo temblaba levemente por los restos de su poder menguante. El silencio tras la batalla era ensordecedor, roto solo por el crepitar de las llamas moribundas y los gritos lejanos de los dragones en retirada. Con paso firme, Thor empuñó su poderosa hacha e invocó el poder divino del trueno. Su cuerpo resplandeció con un relámpago azul oscuro al alzar el arma. La energía fluyó hacia la hoja, iluminando los cielos con furia divina. Sin dudarlo, Thor bajó el hacha, cercenando la cabeza del dragón con un golpe limpio y potente. La tierra tembló cuando la cabeza cayó con un golpe atronador. Tras la decapitación, Thor extendió la mano sobre el cuerpo de la bestia abatida. Sus ojos brillaron al activar su habilidad única. El rey de la gula, un poder heredado de Rimuru. Un torbellino de energía rodeó el cadáver del dragón y, pieza a pieza, la criatura titánica fue consumida, absorbida por la esencia de Thor. Un torrente de nueva fuerza fluyó a través de él. Calor, fuego, ira ancestral. Había adquirido el poder de controlar el fuego, una habilidad esencial que antaño perteneció al dragón caído. Thor apretó el puño, sintiendo la nueva energía que recorría su cuerpo, fortaleciendo sus sentidos y su fuerza. No era solo poder puro, sino una herencia de dominio. Respiró hondo, estabilizando la inmensa fuerza que albergaba en su interior, antes de volver hacia el mar. Cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, Hippo y los demás regresaron a la isla, sobrevolando con cuidado las ruinas de lo que una vez fue un volcán. El aire estaba cargado de ceniza y olía a madera y piedra quemadas. Sus dragones sobrevolaron con cautela antes de aterrizar. Hippo abrió mucho los ojos al ver a Shiro, una furia luminosa blanca y brillante junto a Thor. Se acercó, frunciendo el ceño confundido. «Oye, Thor, ¿cuándo pensabas hablarnos de ella?», preguntó, señalando a Shiro. Thor, tranquilo y sereno, sonrió levemente. Estaba esperando el momento oportuno para presentarles a Shiro. Ya saben lo terco que puede ser mi padre con ciertas cosas. Bocón, de pie junto a Stoico, rió entre dientes. En eso tiene razón. Stoico suspiró profundamente. Miró a sus dos hijos. Uno que se había hecho amigo de una furia nocturna, y otro que permanecía tranquilo junto a una furia luminosa mientras resonaba con un poder atronador. Por un largo instante, permaneció en silencio. Luego, cruzándose de brazos, finalmente habló. «De acuerdo. Has ganado. Puedes quedarte con los dragones». Thor miró a Shiro y asintió. «Shiro, puedes volver a tu forma humana». Shiro, obediente y grácil, resplandecía mientras un relámpago blanco danzaba a su alrededor. En un instante, recuperó su apariencia humana. Una pequeña niña de cabello plateado con cautivadores ojos rojos y un aire de inocencia. Su aspecto era impactante, como el de una frágil muñeca, pero su presencia tenía un poder inmenso. Inmediatamente corrió hacia Thor y se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Thor la atrapó sin esfuerzo y la abrazó, sonriendo con dulzura. Esta fue otra razón por la que no dije nada. Shiro no es un dragón cualquiera. Astrid, recién aterrizada, vio la escena de cariño y se acercó rápidamente a Thor. Entrecerró los ojos y le pellizcó el brazo con un tono cortante pero con un toque de celos. Entonces, el olor de otra mujer que seguía percibiendo en ti, era ella, ¿verdad? Thor parpadeó, sorprendido. ¿Oleste a Shiro? Astrid se cruzó de brazos. No soy estúpida, Thor. He estado a tu lado constantemente. ¿Cómo no me di cuenta de algo así, idiota? Thor se rascó la nuca con una sonrisa incómoda. Me parece bien. Shiro, aún en brazos de Thor, ladeó la cabeza con curiosidad hacia Astrid, sin saber cómo reaccionar ante la tensión. Pero Thor simplemente asintió para tranquilizarla. Hizo un leve puchero, pero permaneció en silencio, observando a Astrid con una mezcla de inocencia y curiosidad. Mientras tanto, Stoico se mantuvo a distancia, observándolo todo. Vio a dos hijos que habían elegido sus propios caminos, unos llenos de confianza, poder y aliados inesperados.
Habían luchado codo con dragones, tomado decisiones difíciles y sobrevivido a una batalla que podría haberles costado la vida. Exhaló un suspiro largo y pensativo. El viento arreció, trayendo el aroma salado del mar mientras las olas rompían suavemente contra la orilla ennegrecida. El cielo, antes lleno de humo y fuego, se abría para dejar que la luz del crepúsculo se derramara sobre el campo de batalla. Era el final de una guerra, pero el comienzo de algo mucho mayor. Un cambio en su forma de vida. Un futuro donde dragones y humanos podrían caminar juntos, ya no como enemigos, sino como aliados. Mientras Thor permanecía erguido junto a Shiro, aún brillando débilmente con el trueno divino, Hippo lo miró con admiración y asombro. «Has cambiado», dijo en voz baja. Thor volvió la mirada hacia su hermano menor. «Tú también». 24. Capítulo 24, Entrenando dragones y domando el caos. Capítulo 24, Entrenando dragones y domando el caos. Había transcurrido una semana desde que finalmente se hizo la paz con los dragones. A primera vista, la aldea había comenzado a asentarse. Al menos, eso era lo que la mayoría quería creer. La verdad, sin embargo, distaba mucho de ser pacífica. Thor estaba sentado en la azotea de su casa, abrazando a Shiro con ternura. La fresca brisa matutina susurraba entre su larga cabellera blanca, apartándola de su rostro como si la naturaleza misma lo saludara. Shiro yacía en silencio, con los ojos plateados entrecerrados, acurrucándose en su abrazo. Él le acarició la cabeza lentamente, moviendo los dedos con suaves movimientos circulares. Ella dejó escapar un pequeño suspiro de satisfacción, meneando la cola perezosamente. Momentos como este eran raros, serenos, tranquilos, ajenos al caos de abajo. Pero Thor sabía que no debía dejarse engañar. «Tenemos un nuevo problema», murmuró Thor en voz baja, apenas más fuerte que el viento. Su mirada se agudizó al posarse en la plaza del pueblo. «Son dragones, no perros». Desde su elevada posición, tenía una vista perfecta del caos que se extendía abajo. Los aldeanos corrían entre edificios y carros, intentando evitar las colas que se balanceaban como bolas de demolición o los chorros de fuego de dragón que incendiaban accidentalmente los tejados. El aleteo de alas, las cabras asustadas y los gritos de los vikingos se mezclaban en una abrumadora sinfonía de desorden. Un dragón, una pesadilla monstruosa bastante grande y curiosa, estaba mordisqueando las vigas del tejado de alguien. Otro derribó un carrito de coles, haciendo que las verduras volaran como misiles por la calle. Lo peor de todo era que varios dragones, al parecer, habían decidido que los tejados eran baños adecuados. Un grito fuerte y resonante resonó desde la plaza, cortando el aire de la mañana. 3 horas. Acabo de bañarme. Thor hizo una mueca al ver a un pobre vikingo corriendo hacia un barril de agua, ahora rebosante de excrementos de dragón. El hombre no dudó. Se zambulló de cabeza, agitando los brazos. Thor negó con la cabeza, exhalando con fuerza por la nariz. Sí, definitivamente no es sostenible. Acomodó a Shiro en sus brazos, acunándola con suavidad antes de saltar del tejado con un ágil giro. Sus pies aterrizaron casi sin hacer ruido. Al entrar en su casa, echó un vistazo al interior familiar. Vigas de madera, armeros y pergaminos a medio terminar que detallaban mundos fusionados esparcidos sobre la mesa. «Esto no puede seguir así», dijo, más para sí mismo que para nadie más. «Antes de irme con Shiro a explorar cuántos mundos se han fusionado en este, y a fortalecerme, tengo que ayudar a Hippo a resolver esto. Estos dragones necesitan aprender a vivir con nosotros, y nosotros necesitamos aprender a vivir con ellos». Se oyeron más gritos afuera, seguidos de un fuerte estruendo. Thor no dudó. Con una tranquila determinación en la mirada, salió y caminó por las calles adoquinadas, avanzando velozmente hacia el campo de entrenamiento de la aldea. Tenía que encontrar a su hermano. Al otro extremo del pueblo se oyeron risas, algo inusual teniendo en cuenta el estado de las cosas. Hippo estaba apoyado en un tronco, rodeado de sus amigos más cercanos. Patán, Patán, los siempre caóticos gemelos Brutacio y Brutacio, y, por supuesto, Astrid. El grupo había aprovechado una rara pausa en la locura para relajarse. Sobre ellos, sus dragones volaban en amplios arcos por el cielo, con las alas desplegadas, disfrutando de su libertad. El momento no duró mucho. De repente, un rayo de luz blanca brillante atravesó el cielo, acompañado de un estruendoso boom que sacudió el suelo bajo sus pies. Hippo levantó la vista. ¿Qué? Parpadeó, reconociendo la inconfundible energía. Thor nunca asistía a sus entrenamientos. No le hacía falta.
La velocidad sobrenatural de Shiro y su fuerza abrumadora lo colocaban muy por encima de los entrenamientos rutinarios. Así que su llegada, sin previo aviso ni invitación, significaba que algo grave estaba ocurriendo. Shiro aterrizó primero, sus alas deslizándose con precisión en el viento. Al tocar la tierra, chispas blancas danzaron a su alrededor y comenzó a brillar. La transformación fue perfecta. En cuestión de segundos, la poderosa dragona había recuperado su forma humana. Una pequeña niña de cabello plateado y ojos penetrantes que brillaban con poder. Antes de que pudiera dar un paso, Astrid se abalanzó sobre ella y la abrazó con fuerza. Shiro. Te extrañé. Thor arqueó una ceja al ver la escena. ¿Qué? ¿No me abrazas? Astrid le devolvió la mirada con una sonrisa juguetona. Pasa por mi casa más tarde y te daré todos los abrazos que quieras. Pero por ahora, déjame jugar con Shiro. Thor rió torpemente, pasándose una mano por el pelo mientras los observaba. Una extraña calidez le llenó el pecho. Al menos se llevan bien, pensó. ¿Qué más puedo pedir? Alejándose de la conmovedora escena, se acercó a Hippo con expresión seria y cruzó los brazos. Necesitamos hablar. La sonrisa de Hippo se desvaneció, reemplazada por preocupación. ¿Qué pasa? Thor exhaló lentamente. Los dragones. Es un caos ahí fuera. Tenemos que hacer algo. Hippo asintió con tristeza. Sí, pensé que todo sería más fácil cuando dejáramos de matar dragones. Son criaturas vivientes con instintos, dijo Thor. Tienes que encontrar la manera de que esos instintos sean útiles para la aldea. Y lo más importante, tienes que empezar a entrenarlos adecuadamente. Hippo se rascó la barbilla, con la vista fija en el cielo mientras reflexionaba. En el cielo, Tormenta se lanzó tras una oveja salvaje, chillando de emoción. Albóndiga, siempre torpe, intentó aterrizar y, en cambio, se estrelló contra un gallinero, haciendo que los pájaros graznaran por todas partes. Desdentado, mientras tanto, se abalanzó cerca de una fuente y asustó a dos niños, que inmediatamente se escondieron tras unos barriles. Un Gronkle había decidido que el centro del camino era el lugar perfecto para echarse una siesta, bloqueando una fila de comerciantes furiosos. ¿Qué hacen los dragones, que realmente podría ayudarnos? Preguntó Hippo en voz alta. Thor se encogió de hombros, con un tono tranquilo pero firme. Eso lo tienes que averiguar tú, hermano. Pero hasta entonces, me quedo para ayudarte. Hippo miró por encima del hombro. Los demás observaban ahora, callados y curiosos. Astrid seguía cogida de la mano de Shiro, sonriendo a los dos hermanos con una mirada amable y comprensiva. Brutilda levantó la mano de repente. O sea, la caca de Gronkles es genial, ¿verdad? ¿Podemos usarla? Tufnut añadió sin dudarlo. ¿Sí? Caca explosiva de Gronkle. Eso debe servir para algo. Siguió un silencio largo y atónito. Patapez, ajustándose las gafas, murmuró pensativo. En realidad, podría haber una aplicación científica para eso. Thor gimió y se pasó una mano por la cara. Esto va a tardar más de lo que pensaba. 25. Capítulo 25 La chica nueva Capítulo 25 La chica nueva Thor e Hippo estaban hablando sobre cómo podrían utilizar a los dragones para encajar en la vida de los vikingos en la aldea. Una suave brisa susurraba entre los árboles cercanos, trayendo consigo el sonido de las olas distantes. Los ojos de Thor brillaron levemente con el resplandor de su poder, una advertencia silenciosa para cualquiera que lo subestimara. Incluso en las risas y las bromas, había un trasfondo de urgencia en sus conversaciones. Había una tensión silenciosa en el grupo, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. La aldea estaba cambiando y todos lo sentían en el aire, en la forma en que la gente miraba ahora a los dragones. El rugido de cada dragón y el crepitar del fuego se mezclaban con el ruido animado de la aldea adaptándose a una nueva realidad. Mientras tanto, Patán y Brutilda estaban dando sus opiniones, y los gemelos solo estaban tratando de causar más problemas que ayudar. A pesar del caos, había una extraña sensación de unidad entre ellos. Recuerdos de batallas pasadas y victorias compartidas pasaron por la mente de Hippo mientras escuchaba. Hippo estaba tratando de pensar en una forma para que todo encajara. Astrid apareció sosteniendo a Shiro en sus brazos, se sentó junto a Thor y, abrazando al pequeño dragón, dijo con el rostro lleno de lágrimas falsas. Shiro-Nisan, sálvame. Astrid apretó a Shiro contra su pecho y continuó. Ni lo pienses, Thor. Siempre he querido tener una hermanita para pasar un rato entre chicas. La presencia de Astrid trajo una fuerza tranquila que ancló sutilmente al grupo en medio de su locura habitual. Thor miró a Rufnut y dijo. Ella no es una niña.
Astrid entonces miró a Rufnut discutiendo con su hermano y señaló. ¿Eso te parece una niña? Thor miró y respondió. Bueno, no es tan femenina como esperaba, pero creo que es una niña. Rufnut gritó. Oye. Estoy escuchando todo esto. Tufnut sonrió y dijo. No te equivocas, pareces un dragón enojado. Rufnut saltó sobre él y gritó. Ven aquí. Te mostraré quién es realmente el dragón furioso. Hippo observó el caos mientras intentaba separarlos para pensar en planes sobre qué hacer con los dragones. El aire estaba fresco con el olor a sal y pino, un recordatorio de la belleza salvaje de la isla. La energía del grupo fluctuaba entre la tontería y la seriedad, como si todos estuvieran conteniendo la respiración esperando algo más grande. Thor suspiró y finalmente dio algunos ejemplos de cómo podrían utilizar a los dragones para ayudar a la aldea. Pueden ayudar con la pesca, las labores agrícolas, la tala de árboles para construir casas y el uso del fuego en las forjas. Tienen muchos usos. Hippo escuchó las ideas de su hermano y se emocionó porque si los dragones ayudaban con estas tareas, el conflicto en Berg podría resolverse. Incluso en ese breve momento, un rayo de esperanza brilló en el corazón de Hippo. Sabía que los aldeanos podrían aceptar a los dragones, si vieran su potencial. Thor entonces dijo. También deberías construir una academia de dragones para entrenarlos y evitar que causen problemas por aquí. Eso es todo lo que puedo decirte, el resto depende de ti, Hippo. Esas palabras se le quedaron grabadas a Hippo. Una academia de dragones, tenía sentido. Con estructura y propósito, los dragones no solo serían aceptados, sino que serían esenciales. Un nuevo futuro para Berg comenzaba a tomar forma en su mente, y todo comenzó con esta conversación. Cuando Hippo estaba a punto de hacer una pregunta, Thor de repente oyó algo que venía de la playa. Desde que devoró a la reina dragón, su cuerpo se había vuelto mucho más fuerte. Ya casi estaba alcanzando el nivel de general, y su fruta de poder estaba casi completamente integrada en él. Thor creía que una vez que estuviera completamente integrado, su verdadero poder despertaría. Era imposible haberlo oído mal. Sus sentidos se habían agudizado, demasiado para dudar. Se levantó rápidamente y activó su poder de trueno. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a la playa. Los vientos se hicieron más fuertes como si reaccionaran a su presencia y los relámpagos brillaron débilmente alrededor de sus hombros. Mirando hacia adelante, vio a una chica que claramente no debería estar allí. 26. Capítulo 26, una nueva llegada. Capítulo 26, una nueva llegada. Thor observó a la niña inconsciente que yacía en el pequeño bote que había llegado a la orilla. Su cabello largo y ondulado estaba mojado por la brisa del mar y su piel estaba cálida por el sol. Al acercarse con cautela, ladeó la cabeza con cierta sorpresa. Bueno, murmuró para sí mismo, sabía que eventualmente me encontraría con alguien, pero ¿quién hubiera pensado que sería Moana? Arrodillado a su lado, Thor revisó cuidadosamente su cuerpo en busca de lesiones visibles. Sus dedos rozaron suavemente sus brazos y piernas, buscando heridas o moretones. Respiraba con regularidad, su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo. No había huesos rotos ni cortes. Solo agotamiento. Tras confirmar que no estaba herida, Thor se levantó y se tomó un momento para inspeccionar el bote en el que había llegado. Estaba destrozado, un poco chamuscado en los bordes y empapado por las olas, pero por lo demás intacto. Vio algunas cuerdas, un remo y una cantimplora vacía. Justo cuando estaba a punto de alejarse, un fuerte graznido lo hizo girar bruscamente. Que, de detrás de una lona, un gallo de aspecto salvaje emergió, batiendo las alas y corriendo en círculos caóticos. Thor parpadeó y gimió. Ah, cierto, el pollo loco. Se agachó y atrapó al pájaro con sus grandes manos. Se retorció un poco, pero finalmente se calmó, cloqueando suavemente. Sacudiendo la cabeza con incredulidad, Thor se volvió hacia la niña y la levantó con cuidado en sus brazos. Con el gallo bajo un brazo y a Moana acunada en el otro, comenzó a caminar hacia la aldea. En ese momento, el sonido de alas y rugidos de dragón resonó en el cielo. Hippo y los demás se abalanzaron sobre sus dragones. Aterrizaron en la playa, con arena bajo sus botas. Hippo vio a Thor y frunció el ceño. ¿Qué pasó? Thor señaló con la cabeza a la niña inconsciente que tenía en brazos. La encontré así. Llegó en un bote. La revisé y no tiene heridas. Solo parece desmayada por el cansancio. No es de aquí, dijo Hippo, examinando su ropa. ¿A dónde la llevarás? La llevaré al pueblo para que se recupere. En cuanto despierte, le preguntaré qué pasó. Astrid tenía los brazos cruzados, observando la escena con los ojos entrecerrados.
Su expresión se endureció al ver a Thor sosteniendo a Moana. Los celos le hormigueaban la piel como hielo. ¿Por qué las mujeres siempre parecían caer en la órbita de Thor? Apretó la mandíbula. Esta noche, pensó, no tendría ni un momento de descanso. Se aseguraría de ello. Thor notó la mirada de Astrid y caminó hacia ella, con los labios curvados en una sonrisa pícara. Sin previo aviso, la atrajo hacia sí en un beso profundo y apasionado. Sus ojos se abrieron de par en par al principio, pero luego se cerraron al fundirse en él. Tras unos minutos intensos, se separaron. Thor apoyó su frente contra la de ella. «Eres mi esposa, la mujer que me hizo hombre», susurró en voz baja y sincera. «Nunca olvides que te amo». Las mejillas de Astrid se sonrojaron. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y los celos se convirtieron en calor. Pero antes de que el momento se calmara, una voz suave se escuchó detrás de ellos. «Nissan, yo también». Era Shiro, mirándolo con esos ojos brillantes y dragontinos, llenos de anhelo. Su forma humana era tan hermosa como siempre, su cabello plateado ondeando al viento. Thor se inclinó y la besó con ternura. El beso no fue tan apasionado como el de Astrid, pero sí profundo y lleno de emoción. Al separarse, le dedicó una suave sonrisa. «¿Estás satisfecho ahora, mi pequeño dragón?» Shiro sonrió y asintió, claramente complacido. Hippo, que había estado intentando no ver toda la escena, se aclaró la garganta ruidosamente. «Bueno, tortolitos, todavía tenemos que llevar a la chica al pueblo. ¿La recuerdan?» Thor se rió entre dientes. «Cierto. Todos montaron sus dragones». Shiro se transformó en furia luminosa, con escamas blancas brillando bajo la luz del sol. Thor se subió a su lomo, sujetando a Moana con firmeza, mientras el gallo graznaba entre ellos. Mientras volaban por los cielos, Thor miró el rostro pacífico de Moana. «Está bien, universo», pensó con una sonrisa burlona, «sé que Moana es hermosa, pero mi tipo ideal sigue siendo Chell del Dorado. Es la esposa de mis sueños. No es que Moana no sea bonita, lo es, pero Chell está en otro nivel». Hizo una pausa. «Pero si Moana existe aquí, quizá Chell también exista». Pronto aterrizaron cerca de la aldea, y los dragones fueron aterrizando uno a uno. Los aldeanos observaron con curiosidad cómo Thor desmontaba, acunando a Moana como a una princesa. Shiro volvió a su forma humana junto a él. «¿Dónde debería quedarse?», preguntó Thor. «Me ofrezco como voluntario», dijo Patán rápidamente, levantando una mano con una sonrisa exagerada. Thor lo fulminó con la mirada. «Estás loco si crees que la voy a dejar sola contigo». Los gemelos, Rufnut y Tufnut, estallaron en carcajadas, señalando la expresión aplastada de Snotlout. «Supongo que tendrá que quedarse en mi casa», murmuró Thor. Astrid respondió rápidamente, dando un paso adelante con hielo en su voz. «La única mujer que duerme en tu cama soy yo». Se cruzó de brazos y añadió: «Puedes dejarla en mi casa. Mi antigua habitación está vacía desde que duermo en la tuya». Thor asintió levemente. «Me parece bien». Llevaron a Moana a casa de Astrid. Su habitación estaba limpia y cálida, llena de suaves pieles y con aroma a hierbas. Thor la recostó con cuidado en la cama y la cubrió con una manta. Luego, colocó al gallo a su lado. El pájaro se acurrucó inmediatamente a su lado, e incluso mientras dormía, Moana instintivamente lo envolvió con sus brazos. Thor sonrió ante la extraña pero curiosamente conmovedora visión. Afuera, se encontraron con Stoico, quien acababa de regresar de un pueblo cercano. Hippo se adelantó y les explicó todo. Cómo encontraron a Moana y, aún más importante, su idea de integrar a los dragones en la vida cotidiana. Stoico se acarició la barba y escuchó atentamente. Tras una larga pausa, asintió. «Usa la arena del dragón. Ahora es tuya para construir tu academia del dragón». Los ojos de Hippo se iluminaron. «¿En serio? Te lo has ganado, hijo». Mientras la conversación continuaba, Thor tomó en silencio a Astrid y Shiro de la mano y se escabulló. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando una luz dorada sobre la aldea. Los condujo hacia la casa aislada que había construido en lo profundo del bosque, lejos del ruido, los chismes y las distracciones del pueblo. Aunque Shiro finalmente había sido aceptado por Stoic, Thor prefirió su refugio privado. Después de todo, lo último que quería era que alguien se quedara despierto toda la noche escuchando los intensos sonidos de las sesiones de unión entre él, Astrid y Shiro. Tener una casa solo para ellos no era un lujo, era una cuestión de supervivencia.